Con lo que estamos viendo de neoclasicismo, ¿tenemos alguna duda hasta el momento, chicos? No, profe. A ver, yo marqué como tema central, les cuento. Teoría subjetiva del valor y valor marginal. Creo que eso lo he explicado y que más o menos se ha entendido. ¿Sí o no? Acuérdense que la teoría subjetiva del valor es lo que estamos diciendo ahora, que construimos el valor a partir del interés del sujeto en cuanto a cantidades a consumir y en cuanto a la valoración que haga de eso, y que el valor se lo va a poner en qué lugar, en el momento del consumo de la unidad marginal. ¿Cuál es la unidad marginal? Es esa unidad que consume justo después de la última. Es como un abstracto, ¿no? La unidad marginal es la que viene después de lo que consumí, después de la última que consumí. O sea, después del último diamante que me regalaron, ¿cuánto valor tiene el que me podrían regalar después? El mismo. Después del último vaso de agua que me tomé, ¿cuánto tiene el próximo vaso de agua? Ninguno, no quiero más. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí. Eh, bueno, de ahí marginalismo, ¿no? Entonces, leo Igual, una... profe, con lo del agua es como raro, porque a la vez que vos en algún momento dejas de querer, después de un rato vas a querer de nuevo, ¿entendés? Y vas a conseguir bajo las mismas condiciones, que el bien es superabundante en la naturaleza. Así que ese bien que tomamos al principio y lo fraccionamos en pequeñas unidades es como que es eterno. Sobre todo en la época que se esboza esta teoría y no estamos hablando tanto de temas de la calidad del agua que estamos bebiendo, de la contaminación por determinadas metodologías mineras, de un montón de la superpoblación que tenemos. O sea, la superpoblación ya era un tema que planteaban los clásicos, que yo no se los puse para no complicarle más la vida, porque podríamos haber introducido dentro de los clásicos a Malthus y la verdad que hubiese sido interesante, pero hubiese sido más complejo para ustedes. Eh, Decía, la utilidad marginal es entonces la última unidad que se consume eh, y, y- y- y nos da el precio del producto, digamos, no sé, el valor del producto. Otro tema importante es que los clásicos no diferencian, perdón, los clásicos, los neoclásicos, no diferencian entre costo de la producción y valor de venta del bien. No es un tema central en su preocupación, no es que no existe ese tema, porque de ahí surge la ganancia, pero no es un tema central para ellos. El concepto que tienen de ganancia, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de la retribución de los factores cuando hablamos de los clásicos, del dueño de la tierra, del terrateniente, del capitalista, del dueño de las máquinas y del dueño de la fuerza de trabajo, el trabajador? O sea, del salario, la ganancia y la renta de la tierra. ¿Sí? Para los clásicos, el valor del capital es en realidad una compensación, o sea, la ganancia del capitalista es una compensación a retardar el consumo, a no consumirlo ahora. Digo, yo soy un empresario, yo gano un dinero que reinvierto en algún punto en la empresa, ¿sí? Entonces, yo lo que estoy haciendo es retardar el consumo de comprarme una Ferrari, ¿ok? Porque la estoy poniendo nuevamente en máquinas. Entonces, la ganancia que sí puede retirar el capitalista es el premio por haber dejado la otra parte de la ganancia para que la empresa crezca y se capitalice. ¿Se entiende? Sí. Sí. Porque los clásicos tienen algunas ideas que son diferentes. Mírenlo bien en los videos. Uh, bueno, les hablé de una definición distinta en una de esas para los neoclásicos, que tenía que ver con este Homo economicus y que tenía que ver con el tema de la satisfacción de las necesidades múltiples con los recursos escasos. ¿Cuánto tiempo dura esta corriente? Porque las otras corrientes vamos viendo que son reemplazadas una por otra y una por otra y así. ¿Cuánto tiempo dura esta corriente? En verdad podríamos decir dos cosas. La corriente marginalista se proyecta hasta la actualidad. Hoy, si cursás ciencias económicas, no puedes cursar microeconomía, por ejemplo, sin fumarte
horribles fórmulas de función extendiendo al límite y cosas espantosas que son producto de nuestros amigos Walras, Pareto y sobre todo los marginalistas de la escuela suiza o suizo-francesa. ¿Sí? Eh, Sí. es decir, que el marginalismo no ha desaparecido como no han desaparecido los clásicos. De Marx se sigue hablando y se sigue discutiendo. Pero, pero también podemos decir que como teoría máxima y suprema, el neoclasicismo o marginalismo se lleva una cachetada importante en el momento de la crisis económica más importante de la historia mundial, sacando la que nos toca vivir hoy en día, gracias al coronavirus y estas extrañas eh, vidas que nos están tocando, ¿no? ¿Cuál fue la crisis más grande de la historia mundial en materia económica? La caída de Wall Street. Exactamente, señorita, a ver, cuente un poco. Fue cuando cayó la bolsa por el liberalismo, o sea, Estados Unidos tenía una economía liberalista, por ende todo lo que se pagaba en impuestos, más o menos, o sea, contaba de grandes rasgos, ¿no? Se lo quedaba el Estado y el Estado, al tener una economía liberalista, no se metía en la economía, por ende nunca se devolvía ese dinero, o sea, nunca se iba moviendo, sino que llegaba a un lugar y quedaba estancado ahí. Digamos, a ver, tiene una idea, va arrimando mucho, pero efectivamente sí, el punto es la crisis del liberalismo que se dio en el 29, en la bolsa, que no fue en la bolsa, o sea, empezó en la bolsa de Nueva York, en Wall Street, ¿saben lo que quiere decir? Wall Street, ¿no? Obviamente pared del muro, Eh, que está en Manhattan, ¿no? En Nueva York. Cuando se dio esta terrible crisis, hizo un efecto total sobre el mundo entero, ¿eh? Sobre el mundo entero. sí, porque como nosotros estudiamos que como estaban terminando de la Guerra Mundial, Estados Unidos le daba los créditos a los demás países y cuando cae Wall Street empieza a pedir que le paguen rápido. Sí, sí, entre otras cosas, aparte que cuando ocurren, sí, no es solamente eso, sino que vos pensás que Estados Unidos sufre esa crisis, la economía, en palabras técnicas, se retrae, se achica, que es lo que está pasando ahora con el coronavirus. O sea, la economía se retrae, no abren un montón de negocios, nosotros retraemos nuestros consumos, nosotros retardamos nuestros consumos y no consumimos cada vez menos. A ver, si mañana nos abren los negocios, ¿salimos a consumir? Seguramente vamos a consumir mucho menos que lo habitual. ¿Vos qué pensás? ¿Mm? Depende. ¿Vos te pensás que te animarías a hacer cola para comprar un par de zapatos como lo hacías antes? Claro, en ese sentido no, pero si cambiaran un poco las cosas, podría ser un tema que sería muy complicado, pero bueno. ¿Vos te pensás que te animarías a entrar en un bar lleno como lo hacías antes? Yo creo que no. ¿Vos te pensás que estarías en la cervecería atestada porque está de moda la cerveza tirada de ese local? Profe, igual o sea, si hablamos del común de la gente, la estupidez humana no tiene límite. Hay gente que sí lo haría. Yo no, pero hay gente que sí. Pero muchos retraeríamos nuestros consumos, ¿no? Sí, Y pero eso, el resto no. y eso produciría, muchísimos lo harían. Lo ves, o sea, a mí me encanta ver televisión española a la mañana porque me da mejor información, aparte es como una foto del futuro, ¿no? Es lo que va a venir dentro de un par de meses. Eh, y el consumo no se recupera todavía. O sea, se recupera un poco, pero no se recupera de todo. Y toda esta mención al coronavirus es para hacer un paralelo con lo que pasó en Wall Street en el 29, ¿no? O sea, no es solamente que Estados Unidos puede o una compañía puede salir a reclamar que le pague otro, lo cual genera todo un gran problema en la cadena de pagos,
como también pasa ahora, sino que, Ajá. sino que también lo que pasó en ese momento es que la gente al dejar de consumir, cuando yo dejo de consumir y no voy al bar, ahora no voy al bar porque estoy encerrado, porque teóricamente salís con el auto y te lo sacan, ¿sí? Eh, pero supongamos que no voy al bar porque tengo miedo al contacto cerrado en la cervecería o no vamos al boliche, ¿sí? Eh, hay una retracción del consumo por decisión propia. Entonces hay toda una contracción de la economía que te lleva a no consumir y a dejar sin laburo a alguien. Cuando vos no vas al bar, dejaste sin laburo al mozo. Al dejar sin laburo Claro. el mozo no consume porque no tiene plata. Y al no consumir porque no tiene plata, dejó sin laburo a otro. Y eso produce todo un efecto cascada que va a estudiar después nuestro amigo, como decíamos, Keynes. Porque Keynes fue un gran... Ah, sí, cuando el profe explicó, primero nos hizo como una adivinanza, digamos, porque nos explicó todo cómo fue el mecanismo, digamos, que primero perdía el trabajo por eso no consumía, perdía el trabajo, y como un así, y dominó. bueno, toda la cadena que se va dando, claro, y nos dice, entonces, nos había dicho en ese momento, si toda la cadena es así, ¿quién es el que tiene el dinero? Porque el dinero no se fue, el dinero no desapareció, alguien lo tiene, ¿quién lo tiene? Lo que pasa es que en este tipo de procesos, lo que pierde el dinero, muchas veces, lo que pasó en ese momento, es que el dinero perdió velocidad de circulación. Y es lo que pasa también muchas veces en nuestro país. Ustedes fíjense que el verdadero dinero de nuestro país, el verdadero dinero de nuestro país, no es el peso, es el dólar. ¿Dólar? ¿Por qué? Porque, a ver, cuando vos tenés que comprar una casa, algo en serio, Que regula el precio de pesos. regula el precio de las otras cosas, o sea que es la verdadera unidad de valor. Eso está muy bien lo que dijiste, Lourdes, porque al regular el precio de las otras cosas se transforma en la verdadera unidad de valor. Cuando vos tenés que Ajá. utilizarla Bien, como... pagamos en pesos, o sea, el dólar es el que regula el peso Cuando y tenés regula el que, precio de todo. cuando tenés que transar algo importante, por ejemplo, comprar una casa, se compra en dólares. Vender en pesos Claro. una casa es algo muy próximo al suicidio económico, ¿o no? ¿Qué te vas a quedar con los pesos esperando que se devalúen? Y por No, por eso, último, o la gente también si tiene mucha plata elige ahorrar en dólares. la tercera función que nosotros le habíamos dado a la moneda, unidad de atesoramiento. ¿En qué ahorrás? ¿En qué atesorás? En dólares. Atesorar en Claro. billetes argentinos es juntar un montón de horneros que en cualquier momento terminan en la panza de un gato, ¿no? Porque se los come alguien, digo. Porque si ahorras en dólares, vos lo tenés guardado y está generando intereses, porque cada vez sube más. O sea, cuando, por Entonces, ejemplo, fíjense, el tal que lo cual. compró hace un par de años a 9 pesos y los tiene ahorrados hasta ahora tiene un montón de plata. Y ni siquiera generó intereses, porque muchos de esos ahorradores en dólares que vos decís, los tienen en el lugar más nocivo para la economía. Todo esto lo vamos a estudiar después, en la segunda parte de la materia. Nos estamos adelantando, pero es interesante igual. Esos ahorradores lo tienen, entre comillas, debajo del colchón. ¿Sí? Debajo del colchón quiere decir en una cuenta en el exterior, quiere decir literalmente debajo del colchón, quiere decir en una lata, quiere decir en una caja de seguridad, en un banco pero dentro de la bóveda del banco, en la caja de seguridad, no en una cuenta a la vista que el gobierno se entere. ¿Sí? Ajá. Y esa guita literalmente está parada, está muerta. No hace ningún aporte a la economía, ni en materia de inversión, ni en materia de consumo. Si no es la plata para invertirla, si no es la plata para consumir, ¿para qué es la plata? Para estar guardada. Entonces, ese es uno de los grandes parates de nuestra economía. O sea que nosotros mismos, si un chico tiene la posibilidad de tener 100 dólares, no sé, te regalaron para tu cumpleaños 100 dólares, ¿qué haces con esos 100 dólares? ¿Lo guardás y querés envejecer al lado de él o no? Más o menos. Más o O lo menos. gastas al toque. Bueno, por lo visto sos un navarro, ¿no? Sí.
Sos un consumidor nato, sos un hijo de la sociedad de es una consumo. posibilidad. Yo lo guardaría hoy. Si lo tenés en billetes americanos, o sea, en el billetito con la cara de Franklin, guardalo, flaco. A ver. Cuando empezó la En una pandemia, caja y lo expongo, no sé. cuando empezó la Lo pandemia, guardo cuando empezó la pandemia, el blue como valor horrible estaba 84 mangos. ¿Sí? Comprabas 84 pesos y decía, uy, me mataron. ¿Cuánto está hoy? ciento y 128. algo, no sé cuánto. 128, por ahí, ¿no? Fíjense, virtualmente un 35, casi 40%, ¿no? En 120 días. De terror, ¿no? Vamos a ver. ¿Y eso habla del dólar o de nuestra moneda? Técnicamente, a ver, o sea, si yo lo veo solamente y no me pongo a analizar, o sea, es solamente el dólar, pero si bien es el dólar el que sube, repercute en nuestra moneda. Es que habla de nuestra moneda, no del dólar. El dólar no tiene la culpa. Claro. La culpa la tiene nuestra El moneda. dólar Porque está ahí, o sea, lo que sube es el precio no, a nuestra moneda. no es que sube el dólar, baja nuestra moneda. Ahí está el problema. Esa es la verdad de la milanesa. O sea, si vos vas a Europa, las cosas que estaban en euros, dólares, salen lo mismo. No han variado de precio. En este momento algunas cosas pueden estar variando de precio, pero producto aún de un fenómeno extrañísimo como es este del COVID, que bueno, si un bar que tiene, no sé, 20 mesas, le dice que puede utilizar solamente 7, una tercera parte, y va a tener que aumentar los precios porque si no se funde no puede mantener a la gente. Si antes vos laburabas, Profe, ¿sabés qué me pasaba cuando era chica? dime, Y no entendía. En algunas novelas, por ejemplo, o películas, por ejemplo, en las novelas colombianas, dicen, no sé, van a comprar y le dicen, sí, sale 30.000. Y yo tipo, o sea, como que compraban algo básico. Acá sale, no sé, 100 pesos. Bueno, y tipo, yo decía, re caro, mal. O, por ejemplo, en una película estadounidense, decía, no sé, €1, $1, quiero decir. Y tipo, qué barato, o sea, uno, pero yo lo miraba por los números, no por el tipo de moneda. claro, lo que hay que pensar, y ese es otro tema que vamos a hablar después más adelante, cuando uno habla de distintas monedas, no es del valor nominal que viene impreso, porque si vos mirás la relación del peso contra el dólar y del yen, la moneda japonesa, contra el dólar, vos vas a decir, uy, estamos mejor que los japoneses, porque los japoneses capaz que necesitan 10.000, no sé cuánto, pero como 10.000 yenes para comprar un dólar. No, no estamos mejor. Porque ellos mantienen una moneda estable durante años que no se cae y que lo que hay que ver es lo que se llama, y vamos a estudiarlo después, sistema de precios relativos. O sea, cómo los precios de la economía se manejan entre ellos y con respecto a la moneda. Qué relación de equilibrio mantienen y si la mantienen acá. Eso es lo importante. Ver con tu trabajo, suponiendo que seas el día de mañana, no sé qué vas a hacer, Lourdes, ¿de qué trabajarás el día de mañana? Espero que de lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que vos querés? Médico. Médico. Bueno, el día que seas doctora y tengas tu propia independencia económica, eh, veremos con tu ingreso cuántos bienes vos podés adquirir y de qué cantidad y calidad estamos hablando contra una doctora española o una neoyorquina. ¿Cuántos bienes podés? Profe, pero ahí no hay, o sea, como, o sea, si yo no entiendo, por ejemplo, yo no entiendo casi nada de economía, porque no le presto atención, porque no quiero tampoco entender algo básico, no estoy diciendo entender demasiado. Por ejemplo, yo como médica, estudiando medicina acá en Argentina, y sé hablar, por ejemplo, inglés, me puedo ir a trabajar a los Estados Unidos. Te deben tomar algún ¿No? examen de homologación de título. Claro, sí, o sea, debe confirmar, o sea, que soy médica, o sea, que no soy Homologar el título se llama eso, sí, sí. una chanta, ¿no? Pero si yo no entiendo nada, tranquilamente me pueden dar un sueldo desigual a
a la mayoría, y yo no reclamar porque no entiendo justamente, ¿no? Bueno, es complicado eso. Eso lo charlaremos el año que viene porque vamos a tener trabajo y ciudadanía. Pero el tema de los sistemas salariales de los distintos países también tienen que ver con sus propias leyes salariales, o sea, acá laborales, mejor dicho, la ley laboral argentina es muy diferente a la norteamericana. La norteamericana es mucho más flexible, es mucho menos protectoria del trabajador. La legislación argentina es mucho más protectoria, o sea, tiene ese principio de proteger al trabajador que no funciona así la ley en Norteamérica, y sumale al tema de la inmigración, o sea, no es tan fácil hacer valer el título en otros lugares, no. Si tu pregunta es esa, no es tan fácil. Por eso, No, no, sí, ya sé. por eso tal vez sea lo interesante para el que se plantea estudiar, decir, a ver, tengo un título de base, ¿sí? Tengo un título de base en la UBA. Soy, que yo como en mi caso, licenciado en Administración de la UBA. ¿Sí? Y después hago maestría o especialización o doctorado, lo que fuere, en la universidad del lugar donde tengo ganas de ir a pelear. Madrid, por decir. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, por eso es interesante plantearse el tema de poder estudiar especializaciones afuera. Pero bueno, eso es un tema muy complejo, un tema también producto de una sociedad muy distinta que estábamos percibiendo que vivíamos, y que vaya a saber Dios cómo seguirá después del tema este del COVID. Yo calculo que vamos a vivir medio, como dicen los españoles, acojonados un par de años, y después se nos pasará y volveremos a la normalidad normal, no a la nueva normalidad. Para ir terminando, niños, entonces, el marginalismo o los neoclásicos terminan siendo los padres, madres, como lo quieran llamar, de la economía moderna. La economía moderna, con numeritos espantosamente modelizada, sobre todo la micro, nace con el marginalismo en estas épocas, 1870 más o menos. Y es un perfeccionamiento de los clásicos, sobre todo en las teorías del valor, y posteriormente en esta onda positivista, estilo Durkheim en la sociología, de la búsqueda de leyes de las ciencias naturales en las ciencias sociales, porque en última instancia la economía sigue siendo una ciencia social. Estamos, yo tengo este apunte, se lo muestro para dar fe, que es el machete que yo me hice porque esta dinámica de las clases virtuales no me permiten algo que es mucho más divertido en clase, que es pasar el video y charlar con ustedes y discutir el video. O sea, medio que yo lo intenté hacer acá, pero no se ve bien, por eso tengo un televisor atrás. Pero no se ve bien para estar discutiendo el video entre todos, mientras es muy complicado con este método. Tal vez lo podríamos llegar a hacer por, ¿cómo se llama? El producto por Zoom, pero el Zoom te da un tiempo limitado y a veces las discusiones exceden largamente el tiempo que te da el Zoom. Entonces cortarla tampoco me causa gracia, por lo cual he optado porque ustedes vean el video y yo les hago la crítica por este camino, por Skype. No sé si a ustedes les resulta útil, cómodo, ¿sirve? ¿Estamos, ¿estamos claros entonces? Sí, sí. Bueno, si estamos claros, Sí. yo cierro Sí. la grabación, me saludo por un lado.